Hola Lick, buen día. Mi nombre es José Luis García Velázquez. Soy alumno de la maestría en Derecho. La materia que tenemos es Seminario de Derecho Público y hoy me toca hacer el video sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o como lo conocemos muchos como la Carta o la Carta Magna. Bueno, para que iniciemos nuestro video tenemos que irnos hasta el origen de la ley. ¿Por qué de la ley? Porque la ley surge con el nacimiento del hombre, ya que tiene como cualidad social la de convivir, por lo que tiene la necesidad de regirse por normas de conductas denominadas leyes. Esas leyes son otorgadas a un solo individuo que la representa, haciendo con esto el concepto de soberanía y dando surgimiento la división de poderes como la conocemos actualmente. Los antecedentes de nuestra ley suprema llamada Constitución Política tiene el origen de la ordenanza de Bilbao, la Constitución de Cádiz, Fuero Juzgo y todas y cada una de las leyes que tenían aplicación en la época del virreinato, que durante varios siglos mantuvo bajo su yugo a la población original de nuestro movimiento, al surgimiento del movimiento subversivo y a la revuelta de la chusma llamada independencia, porque así nos catalogaban los españoles, dando con esto la separación total del virreinato español con el nacimiento de nuestro Estado mexicano, separándolo políticamente, administrativamente, económicamente, pero no así culturalmente, porque todavía manejamos la cultura española. Una de esas es la religión. Empezamos con nuestra independencia a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX se inicia nuestra independencia con el Grito de Dolores, o el 15 de septiembre o el 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote católico, lanzó la guerra de independencia de México con el famoso Grito de Dolores y el tracto revolucionario llamado a terminar la denominación española en México. Redistribución de la tierra, la igualdad racial. Después de algunos éxitos iniciales, Hidalgo fue derrotado, capturado y ejecutado. Sin embargo, como conocemos, los que siguieron la independencia fue José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros. Eso se inicia nuestra independencia de México. De ahí inicia nuestro Tratado de Córdoba. ¿Cómo es el Tratado de Córdoba? 11 años después de la Guerra de Independencia de México, el virrey español Juan O'Donojú, junto con este amigo Juan O'Donojú, que prueba un plan que consiste en que México quieren hacer un México, una monarquía constitucional independiente. Los tratados de Córdoba son documentos en los que se conoce la independencia de la Nueva España, parte de lo que ahora es México, firmado en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide. Ahí vemos que en ese momento, en el Tratado de Córdoba era 11 años después de la independencia de México. Ahí donde la independencia de México se trata o es el Tratado de Córdoba, en donde la independencia se abre, en otras se cierra, una se alienta y la otra
ejecuta, una enciende la antorcha y la otra la funde, en la Independencia y el Tratado de Córdoba. En la Constitución de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entra en vigor el 4 de octubre de 1824, desde el derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como República Federal, representativa en el catolicismo como religión oficial. La Constitución Política de 1824 estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos. De ahí nos hablan de las 7 leyes. Las 7 leyes, bueno, sabemos que son el 23 de octubre de 1835 se aprobaron las bases de reorganización de la nación mexicana, se dio fin al sistema federal y se estableció un sistema centralista provisional. De ahí Antonio López de Santana, el 20 de marzo de 1839 al 10 de julio de 1839, de Nicolás Bravo, del 11 de 17 de julio de 1839 y de Anastasio Bustamante el 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Los artículos o las 7 leyes son los 15 artículos de la primera ley otorgaban a la ciudadanía aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso actual mínimo de 100 pesos. La segunda ley permite al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte, prohibiendo a los militares tomar este último cargo. Consta de 23 artículos. 3. Los 58 artículos de la tercera ley establecen un Congreso bilateral, senadores y diputados electos por órganos gubernamentales son diputados, ocupaban el cargo por 4 años y los senadores por 6. Consta de 58 artículos. Número 4. Los 34 artículos de la cuarta ley especificaban el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominarían a los 3 candidatos cada uno y la Cámara de Diputados elegiría de entre los 9 candidatos al presidente y al vicepresidente. La quinta ley especificaba el mecanismo de elección de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la misma forma en que el mecanismo de elección presidencial. Consta de 51 artículos. 6. Los 31 artículos de la sexta ley sustituían a los estados federales por departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente. Establece la división territorial de la República. 7. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por 6 años. La Constitución de 1847, el Acta Constitutiva y de reformas estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la República, suprimió al cargo de vicepresidente y adoptó elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y miembros de la Suprema Corte. Además, facultó al Congreso para anular las leyes en los estados que aplicasen una violación al espacio federal e implantó los derechos de petición y de amparo. El proyecto de reforma de la Constitución de don Venustiano Carranza eran
los poderes federales, votación directa para elegir al jefe ejecutivo, o sea, el presidente de la República, y la no reelección, la forma de suplir al presidente en caso de ausencia. Aquí el artículo 84 de la Constitución, que dice que el presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, de su cargo, vaya pues. Y también especificaba Venustiano Carranza que decía que eran 6 años de periodo presidencial. Después de la revolución de 1910, como una consecuencia de esta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. En este contexto histórico, el presidente Venustiano Carranza convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de normas de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. La nueva Constitución, incluso gran parte de los ordenamientos de la ley de la Constitución de 1857, la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, pero esto se dividió por primera vez en cámaras de diputados y senadores. Además se ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas y decretos de no reelección. Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta Constitución reconoce las libertades de culto, expresión o asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. La Constitución promulgada en 1917 es la que rige en México hasta la fecha. La Constitución de 1900 a la fecha, de 1917, perdón, a la fecha, tiene más de 200 reformas. No tengo más, creo que hay más, no la tengo exactamente el número que se hayan reformado, pero hasta la fecha de 1917 al 2017 se han reformado más de 200 artículos. Bueno, Lick, este es mi video, ojalá le agrade y excelente día. Saludos a todos.